Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, comenzamos nuestra meditación, nuestro rato de conversación con el Señor, pidiéndole a la Santísima Virgen que nos ayude a profundizar en el amor a Dios, que nos ayude a poder descubrir o seguir descubriendo el amor que Dios nos tiene. Estos ratos de meditación en las que hemos ido recorriendo las diversas audiencias que concede el Papa Benedicto XVI en Roma, nos han dado la posibilidad de ir conociendo a los padres de la Iglesia, de conocer su obra, parte de su vida, y aprovechar estos mensajes, esta síntesis que nos hace el Papa para imitarlos de alguna manera o para tomar alguna de sus enseñanzas. Hoy, cuando preparaba el programa de radio y buscaba la audiencia, que habitualmente recurro al sitio del Vaticano, que es www.vatican.va, me encontraba que el Papa Benedicto XVI, después de haber dedicado 2 audiencias a comentar la vida y la obra de San Jerónimo, que hemos tratado la semana pasada y la anterior, resulta que hoy toca la audiencia del día miércoles 21 de noviembre del año 2007, en la que el Papa nos habla sobre Afraates, el sabio persa. Y bueno, cuando me encuentro con este título, la verdad que me sorprendió, porque nunca antes había oído hablar de Afraates, el sabio persa. Y después el Papa, ya lo escucharán, nos dice que efectivamente poco conocemos sobre este sabio y poco se conoce efectivamente esta parte del universo de la fe, dice el Papa Benedicto. Qué bueno que esto nos pueda ayudar también para recordar la universalidad de la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Que la Iglesia no es solo, en fin, nuestra parroquia o nuestra diócesis, o ni siquiera la Iglesia es solo el rito latino, ¿no? La Iglesia de Cristo es mucho más grande y el Espíritu Santo ha querido también llevar sus carismas a tantas personas del mundo que tienen ritos diversos que los nuestros. En fin, la fe evidentemente es la misma, y también la unión con el Romano Pontífice, el Papa, pero maneras diferentes de vivir el Evangelio, de vivir las enseñanzas del Señor. En este sentido, es bueno que pidamos al Señor una gran apertura mental, una gran apertura para justamente aceptar todo aquello que sea de Dios, ¿no? Y no apagar nunca una vela que haya prendido el Espíritu Santo, ¿eh? Recordemos que efectivamente los carismas son muchos y muy diversos. Que a uno le guste una manera de rezar o de vivir algunas virtudes, está muy bien, cada uno puede, pero respetar a todas las maneras que entran dentro del marco de la Iglesia Católica, del magisterio, de las enseñanzas que nos da nuestra Madre. Entonces vamos ahora a comenzar con la audiencia del Papa de ese día 21 de noviembre. Y empezaba de esta manera, decía: queridos hermanos y hermanas, en nuestro recorrido por el mundo de los padres de la Iglesia, hoy quiero guiaros hacia una parte poco conocida de este universo de la fe, es decir, a los territorios en los que florecieron las iglesias de lengua semítica, sobre las que todavía no había influido el pensamiento griego. Estas iglesias se desarrollaron a lo largo del siglo IV en Oriente Próximo, desde Tierra Santa hasta el Líbano y la Mesopotamia. Durante este siglo,
que fue un periodo de formación a nivel eclesial y literario en dichas comunidades, se manifestó el fenómeno ascético monástico con características autóctonas que no experimentaron la influencia del monaquismo egipcio. Por tanto, las comunidades siríacas del siglo IV representan al mundo semítico del que salió la Biblia misma y son expresión de un cristianismo cuya formulación teológica aún no había entrado en contacto con corrientes culturales diversas, sino que vivía de forma de pensamientos propios. Son iglesias en las que el ascetismo, bajo varias formas eremíticas, eremitas en el desierto, en las cuevas, recluidos y estilistas, y el monaquismo bajo cuyas formas de vida comunitaria desempeñan un papel vital en el desarrollo del pensamiento teológico y espiritual. Y nos dice el Papa, entonces, quiero presentar este mundo a través de la gran figura de Afraates, conocido también con el sobrenombre de Sabio, uno de los personajes más importantes y al mismo tiempo más enigmáticos del cristianismo siríaco del siglo IV. Originario de la región de Nínive Mosul, hoy en Irak, vivió en la primera mitad del siglo IV. Tenemos pocas noticias sobre su vida. En cualquier caso, mantuvo relaciones estrechas con los ambientes ascético-monásticos de la iglesia siríaca, acerca de la cual nos transmitió algunas noticias en su obra y a la cual dedicó parte de su reflexión. Según algunas fuentes, dirigió incluso un monasterio y por último fue consagrado obispo. Escribió 23 discursos conocidos con el nombre de exposiciones o demostraciones, en los que trató diversos temas de vida cristiana como la fe, el amor, el ayuno, la humildad, la oración, la misma vida ascética y también la relación entre judaísmo y cristianismo, entre Antiguo y Nuevo Testamento. Escribió con un estilo sencillo, con frases breves y con paralelismos a veces contrastantes. Sin embargo, logró hacer una reflexión coherente con un desarrollo bien articulado de los diversos temas que trató. Afraates era originario de una comunidad eclesial que se encontraba en la frontera entre el judaísmo y el cristianismo. Era una comunidad muy unida a la Iglesia Madre de Jerusalén, y sus obispos eran elegidos tradicionalmente de entre los llamados familiares de Santiago, el hermano del Señor. Es decir, eran personas unidas con vínculos de sangre y de la fe a la Iglesia jerosolimitana. La lengua de Afraates era el siríaco, por tanto, una lengua semítica, como el hebreo del Antiguo Testamento y el arameo hablado por Jesús mismo. La comunidad eclesial en la que vivió, Afraates, era una comunidad que trataba de permanecer fiel a la tradición judeocristiana de la que se sentía hija. Por eso mantenía una relación estrecha con el mundo judío y con sus libros sagrados. Afraates, significativamente, se definía a sí mismo discípulo de la Sagrada Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento, que consideraba su única fuente de inspiración, recurriendo a ella tan a menudo que la convierte en el centro de su reflexión. Los temas que Afraates desarrolla en sus exposiciones son muy variados. Fiel a tradición siríaca, presenta a menudo la salvación realizada por Cristo como una curación, y por consiguiente
presenta a Cristo mismo como médico. En cambio, considera el pecado como una herida que sólo la penitencia puede sanar. Textual de su exposición 7 dice: un hombre que ha sido herido en batallas no se avergüenza de ponerse en manos de un médico sabio. Del mismo modo, quien ha sido herido por Satanás no debe avergonzarse de reconocer su culpa y alejarse de ella pidiendo la medicina de la penitencia. Otro aspecto importante en la obra de Afraates es su enseñanza sobre la oración, y en especial sobre Cristo como maestro de oración. El cristiano ora siguiendo la enseñanza de Jesús y su ejemplo orante. Así nuestro Salvador ha enseñado a orar diciendo: ora en lo secreto aquel que está en lo secreto, pero ve todo. Y también, entra en el aposento y ora a tu Padre, que allí, en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Lo que quiere mostrar nuestro Salvador es que Dios conoce los deseos y los pensamientos del corazón. Para Afraates, la vida cristiana se centra en la imitación de Cristo, en tomar su yugo y seguirlo por el camino del Evangelio. Una de las virtudes más convenientes para el discípulo de Cristo es la humildad. No es un aspecto secundario de la vida espiritual del cristiano. La naturaleza del hombre es humilde y es Dios quien la eleva a su misma gloria. La humildad, observa Afraates, no es un valor negativo. Aunque la raíz del hombre esté plantada en la tierra, sus frutos suben hasta el Señor de la grandeza. Si es humilde, el cristiano, incluso en la realidad terrena en la que vive, puede entrar en relación con el Señor. El humilde es humilde, pero su corazón se eleva a alturas excelsas. Los ojos de su rostro observan la tierra y los ojos de su mente la altura excelsa. La visión que tiene Afraates del hombre y de su realidad corporal es muy positiva. El cuerpo humano, siguiendo el ejemplo de Cristo humilde, está llamado a la belleza, a la alegría y a la luz. Dios se acerca al hombre que ama y es justo amar la humildad y permanecer en la condición de humildad. Los humildes son sencillos, pacientes, amados, íntegros, rectos, expertos en el bien, prudentes, serenos, sabios, tranquilos, pacíficos, misericordiosos, dispuestos a convertirse, benévolos, profundos, ponderados, agradables y deseables, dice Afraates en su exposición 9. En este autor, la vida cristiana se presenta a menudo con una clara dimensión ascética espiritual. La fe es su base, su fundamento, pues transforma al hombre en un templo donde habita Cristo mismo. Así pues, la fe hace posible una caridad sincera que se manifiesta en el amor a Dios y al prójimo. Otro aspecto importante en Afraates es el ayuno, que interpretaba en sentido amplio. Hablaba del ayuno del alimento como una práctica necesaria para ser caritativo y virgen, del ayuno constituido por la continencia con vistas a la santidad, del ayuno de las palabras vanas o detestables, del ayuno de la cólera, del ayuno de la propiedad de los bienes con vistas al ministerio, y del ayuno del sueño para dedicarse a la oración. Queridos hermanos y hermanas, y va concluyendo aquí su audiencia el Papa Benedicto el día miércoles 21 de noviembre del 2007, diciendo:
Para concluir, volvamos una vez más a las enseñanzas de Afraates sobre la oración. Según este antiguo sabio, la oración se realiza cuando Cristo habita en el corazón del cristiano y lo invita a un compromiso coherente de caridad con el prójimo. En efecto, escribe, consuela a los afligidos, visita a los enfermos, sé solícito con los pobres. Esta es la oración. La oración es buena y sus obras son hermosas. La oración es aceptada cuando consuela al prójimo. La oración es escuchada cuando en ella se encuentra también el perdón de las ofensas. La oración es fuerte cuando está llena de la fuerza de Dios. Con estas palabras, Afraates nos invita a una oración que se convierte en vida cristiana, en vida realizada, en vida impregnada de fe, de apertura a Dios y así de amor al prójimo. Y con esta idea terminamos, y también con esta petición a este santo varón, a este padre de la Iglesia, quizá desconocido también por ustedes, Afraates, el sabio persa. Vamos a pedirle que efectivamente seamos verdaderos hombres de oración y que efectivamente esa vida de oración se convierta en vida nuestra, en vida realizada, en vida impregnada de fe, en apertura a Dios y amor al prójimo. Se lo pedimos a este santo varón, se lo pedimos a la Virgen, nuestra Madre, para que también ella interceda y nos alcance del cielo este don. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.